hermanos. Vamos a continuar con la serie de los artículos. Este artículo de este día es un artículo corto, es el artículo 3, titulado De la bajada de Cristo a los infiernos. Vamos a orar. Señor, en esta hora te damos gracias por este tiempo que nos das de oración, Padre, de reunión con los hermanos, Señor, de estar aquí en comunión contigo. Y también, Señor, pues tocar algunos temas que la Escritura nos enseña. Y asimismo, Padre, la creencia de la Iglesia sustentada en las Escrituras. Te pedimos que nos ayudes, que sean gratos los dichos de mi boca y las meditaciones de nuestros corazones delante de ti, oh Dios, roca nuestra y redentor nuestro. Amén. Bueno, como les decía, hermanos, se llama este artículo de la bajada de Cristo a los infiernos, y lo recitamos. Creemos que Cristo descendió a los infiernos, decimos. Y entonces el artículo dice: así como Cristo murió por nosotros y fue sepultado, así también debemos creer que descendió a los infiernos. Bueno, este artículo es bastante corto, pero no por ello es menos importante. Es tan importante como todos los demás porque afirma, aclara y establece el aspecto del sufrimiento de Cristo por los pecados del mundo. Entonces, quiero que pensemos en esto, hermanos, que el énfasis de este texto no solamente es que nosotros entendamos que el Señor murió, sino que también sufrió, que también padeció por nosotros. Y esta es la referencia principal de este texto, o esta es la idea principal, debido a que en el mundo cristiano vamos a encontrar algunas posturas diferentes, y también pues lo que me gustaría aquí es poder centrarnos en nosotros, en una postura principal, en una idea principal, porque aunque es un pasaje sencillo y que yo pienso que la mayoría de los cristianos lo entendemos, a lo mejor no de manera profunda, pero sí lo entendemos, también hay desviaciones de este. Entonces este artículo, como mencioné, es extraído del credo de los apóstoles, y literalmente es un credo que se recita constantemente en nuestras iglesias. Entonces, la intención de ser agregado en los artículos con más precisión es que podamos conocer la naturaleza de Dios, la naturaleza del Hijo y la obra redentora en pro de la humanidad. Regularmente, la explicación que se toma en este punto pues es una explicación un poco híbrida, por así mencionarlo, entre la idea de Juan Calvino en las instituciones y también la idea que tenía Tomás Cranmer. Porque si se dan cuenta, el artículo es bastante suelto en el sentido de que no especifica tantas cosas, sino simplemente dice: así también debemos creer que descendió a los infiernos. Entonces, haciendo desplegando desde la idea principal de que murió por nosotros. Entonces, debemos notar que en el anglicanismo debemos entender este artículo en el sentido literal y gramatical, como la expresión se muestra en la doctrina cristiana y las controversias. Ahora, la muerte de Cristo se explicó brevemente en los artículos anteriores, y con este artículo vamos a complementar la parte de los sufrimientos de Cristo. Aquí, hermanos, pues existen algunas posturas que todavía están en la actualidad, y que de hecho, hermanos, algunas de estas posturas pues ha traído cambios en algunas iglesias. Hay varios cambios, ¿no?, que podemos encontrar, por ejemplo, en el credo de los apóstoles. Yo pienso que la más famosa de ellos es que muchos cristianos evangélicos del siglo XXI, último del XX, por ejemplo, en la parte donde dice creo en la Iglesia Católica, lo han cambiado a creo en la Iglesia Universal. Y el hecho de mencionar esta frase de esta manera no es que sea errónea, pero la palabra católico es una palabra más amplia que simplemente universal. Entonces
la universalidad de la iglesia pues tiene que ver con que es un pueblo que se ha hecho por la fe en Cristo y en el cual pues es admitido a todo el mundo. Pero también católico significaba la ortodoxia de la iglesia. Entonces, quien no era católico, pues básicamente era una persona que estaba en alguna herejía condenable. Entonces todo aquel que no podía afirmarse como católico, se entendía que era porque se había desviado de la fe ortodoxa. De igual modo, aquí también, hermanos, en algunas congregaciones, hoy día se ha cambiado esta parte y ya no dicen descendió a los infiernos, sino que dicen descendió a los muertos. Entonces, igual, no es una idea que en esencia esté mal, pero limita eh, este, la doctrina de la iglesia como tal. Entonces, como comentaba, hay varias posturas de esto. En cuanto a la postura de su muerte y sepultura, pues es claro, pero una de ellas es desprendiendo de esto, o lo que inicia diciendo el texto, es que su muerte, la muerte de Cristo, fue una muerte literal. Esa es la primera cosa que debemos entender aquí. Así como Cristo murió por nosotros. Entonces, y luego dice, y fue sepultado. Entonces está afirmando que la iglesia anglicana cree en que la muerte de Cristo fue una muerte literal. ¿Por qué? Porque los docetistas, que eran pues un grupo herético, creían que Cristo era un espíritu o un fantasma. Entonces, ellos se iban con la idea de que Jesús no había padecido en la cruz y que tampoco pues había muerto, o al menos no como lo confiesa el cristianismo ortodoxo. Ellos decían que Jesús solamente parecía ser un hombre de carne y de hueso, pero que su cuerpo era más parecido a lo que es un fantasma. También otro grupo importante de aquel tiempo eran los gnósticos. Ellos creían que la muerte era algo bueno y que la muerte traía una especie de liberación. Que también aquí en este sentido, como lo veían ellos, pues son extremos y exageraciones de lo que la muerte es. Digo, porque, por ejemplo, podemos recordar que el apóstol Pablo habla de la muerte en un sentido de ganancia, pero no lo habla en un sentido gnóstico, o sea, no lo habla en un sentido de liberación, sino lo habla en un sentido de permanencia eterna en Cristo, de comunión eterna en Cristo. El apóstol Pablo lo habla en el sentido de que aún que la muerte existe, pues ha sido derrotada, y que el cristiano, pues al final de cuentas, en vez de que encuentre su destrucción, pues encuentra un gozo eterno en la muerte. Entonces, el gnóstico pues tenía un pensamiento diferente, o sea, son ideas que se desvían, que si bien pudieran parecer cristianismo, pues realmente no lo son. Y Cristo precisamente murió para poder vencer la muerte. Entonces la muerte es enemigo del cristiano y es enemigo de la humanidad. Entonces vamos a la Escritura y vamos a buscar en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 25, versículo 8, y nos habla de una profecía respecto a Cristo. Dice, destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Entonces aquí hay una promesa respecto a la destrucción de la muerte. Entonces, el concepto gnóstico, pues evidentemente es erróneo. El apóstol Pablo no está hablando en un término gnóstico, sino está hablando de que la muerte no ejerce un dominio ya sobre el hombre que está en Cristo. Entonces
También por eso se habla de aquellos que mueren en Cristo. Se habla de que ellos están gozando con el Señor de la eternidad. Igualmente, hermanos, podemos buscar la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Dice: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces, es otro pasaje en el que nos habla a nosotros acerca de que Cristo murió para poder vencer la muerte. Entonces, en ningún modo nosotros debemos ver la muerte como algo positivo, sino como un enemigo que ha sido derrotado. Entonces, esto la misma naturaleza nos lo enseña a nosotros. O sea, yo creo, hermanos, que son pocas personas las que se alegran cuando se muere alguien. O sea, regularmente, o sea, sí debe de haber gente tan malvada que se alegra cuando muere alguien. Pero nuestro propio instinto nos lleva a nosotros a dolernos cuando alguien muere. Más si es una persona cercana a nosotros. Entre más cercana sea, más nos duele la muerte de estas personas. Ahora, también, si estas personas son muy cercanas a nosotros y sabemos que mueren sin Cristo, la muerte todavía se convierte en algo mucho más doloroso y penetrante para nosotros, como cristianos. Ahora, busquemos, hermanos, primero a los Corintios 15, 26. Así que hermanos, por esta razón es que nosotros en ningún sentido, nosotros celebramos la muerte en los términos en que lo hace el mundo. Porque la muerte no es algo normal, no es algo en lo que los cristianos debamos meditar en el sentido de alegría, sino en el sentido de que es un enemigo que pues ha sido vencido por Cristo. Este pasaje dice: y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Entonces, habla que este enemigo pues es enemigo de nosotros, del cristianismo, de la fe que profesamos. Si bien, o sea, nosotros sí podemos recordar a los muertos en Cristo como iglesia, como cuerpo, como el cuerpo de Cristo. Lo recordamos porque sabemos que Cristo ha derrotado a la muerte y que los que mueren en Cristo pues están en la presencia del Señor. También añade aquí no solamente que murió por nosotros, sino dice que fue sepultado. La sepultura confirma esta muerte. Esta era la profecía de que debía ser él sepultado. Tendría que cumplirse en Cristo tal profecía de que sería sepultado. Ahora, aquí, hermanos, hay algunas posturas actuales de el descenso a los infiernos, pero vamos a tocar algunas que corresponden a lo que nosotros creemos. Bueno, primero, la interpretación como referencia a la muerte de Cristo, que algunos entienden la frase del credo de los apóstoles, que descendió a los infiernos, como una forma de afirmar que Cristo verdaderamente murió. Aquí hermanos, yo creo que es el consenso del cristianismo, sin que nosotros vayamos a indagar tan profundamente lo que dice esta frase, pues el hecho de que haya descendido a los infiernos es una forma en la que afirmamos que Cristo verdaderamente murió. En este sentido, el término aquí puede referirse a lo que en la Escritura se conoce como Seol o como Hades, es decir, el estado y la condición de los muertos, que también estas palabras son amplias, no significan lo mismo en todas partes, o a veces significan, significan
un hecho amplio, ¿no? Un hecho amplio de la palabra, de referirse al infierno a veces, pero también a veces al lugar de los muertos o al depósito propio de los muertos. Y esta interpretación enfatiza que la muerte de Cristo fue real y que fue completa y que participó plenamente en la condición humana al morir por nosotros. Aquí, hermanos, tomando en cuenta que en el primer artículo hablábamos acerca de la naturaleza divina o lo que es la esencia de Dios o el ser de Dios, y pues una de las características es que Dios, al no tener cuerpo, partes o pasiones, no puede experimentar pues alguna forma de daño o destrucción. Entonces, por eso Cristo tenía también que adquirir este cuerpo humano para que pudiese padecer la muerte. También hay una interpretación relacionada con el sufrimiento del Redentor, otros siguiendo la explicación de Juan Calvino, porque Juan Calvino lo que hace es tomar este sentido de una manera espiritual, es decir, todo el énfasis del entendimiento de Calvino va hacia la cruz. Considera que esta expresión describe el profundo sufrimiento espiritual que Cristo soportó al cargar el juicio de Dios por el pecado. Entonces, Juan Calvino hace este énfasis y es importante, hermanos, mencionar esto porque pienso que las dos posturas o el híbrido de ellas se debe a los aportes de Juan Calvino, que rompe de manera drástica con el entendimiento medieval que existía. Y por otro lado, también el artículo está tratando de conservar lo que la Iglesia siempre ha creído, pero sin ser incisiva. Entonces, aquí, hermanos, quiero que pensemos un poco nosotros en la vía media. Quiero que pensemos en esto de que el anglicanismo siempre trata de alguna manera de mediar las cosas entre lo que considera fe genuina y verdadera. O sea, no significa que esté sacrificando verdades, o sea, no significa que diga, pues voy a ser amigable con todos, no, porque de hecho podemos ver que la Santa Cena pues no es nada amigable, o sea, la Santa Cena se forma por una postura ampliamente reformada al afirmar que Cristo está presente espiritualmente. Entonces, aquí, aunque el anglicanismo es una vía media entre el luteranismo y la fe reformada, rompe el hecho al decir, bueno, el pensamiento luterano es deficiente en este sentido y el pensamiento reformado es claro, o es mucho más claro, ¿no?, que el pensamiento luterano. Entonces rompe, o sea, la vía media no es como mediar para hacer buenos amigos, sino que trata de mediar hasta donde es posible. Y pues aquí va siguiendo parte de esta idea de en la parte pastoral hacer el énfasis que el sufrimiento de Cristo está en la cruz. Está en la cruz. Entonces, por ejemplo, algunos de los pensadores anglicanos importantes, menciono a J.I. Packer. Por ejemplo, J.I. Packer va más por este lado de Juan Calvino, de marcar la idea del descenso a los infiernos en el hecho de la cruz. Entonces, y hay otros también, por ejemplo, Cranmer va un poco más al hecho de decir, bueno, tuvo que haber descendido al infierno, pero no explica ni dice cómo lo hace, porque la realidad es que hay poca información respecto a esto. Uno de los libros que estamos nosotros estudiando para conocer este entendimiento es La fe que confesamos de Gerald Bray. Voy a citar una parte de lo que él dice. Dice Gerald Bray: por un lado era necesario que Cristo sufriera el castigo humano por el pecado en toda su extensión. Entonces así lo dice, o sea, literalmente así lo dice, pero no da detalles del cómo iba a suceder esto. Lo que sí dice es que la teología
reformada en todas sus facetas, rompe con el entendimiento medieval. O sea, él también dice lo siguiente: en la época medieval era común creer que Cristo había descendido al infierno para predicar el evangelio a aquellos que habían muerto antes de su venida y para liberarlos. Esto se conocía como, bueno, pues está en inglés, no lo sé pronunciar, pero algo así como Harrowing of Hell. Dice, y dice que esto se veía presente en las pinturas donde muestran a un Salvador guiando a Adán y Eva de la mano cuando regresara de los muertos. Y se basa pues en lo que dice Primera de Pedro 3:19. Entonces vamos a buscar ese pasaje. Primera de Pedro 3:19, que evidentemente tiene un contexto. Entonces dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Pero el contexto, pues, nos habla anteriormente, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Igual este pasaje, si se dan cuenta, está haciendo un énfasis en la obra de la cruz. Y ahora viene el pasaje que se ocupaba en ese entonces para decir que él había ido al infierno a predicar a los muertos o sea, que habían sucumbido antes de su venida, en el cual, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Adán, mientras esperaban el arca, en las cuales pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas. Bueno, y aquí está la clave del entendimiento de este pasaje. ¿A qué se está refiriendo? Pues se está refiriendo a aquellas personas en el tiempo de Noé que pues no creyeron. Entonces, aquí, hermanos, este pasaje pues no habla de una liberación o una predicación del evangelio como la conocemos nosotros, lo cual también evidentemente contradeciría las escrituras, ¿no? Por ejemplo, una de las historias que encontramos en la escritura es el Lázaro y el rico, ¿no? Y el Lázaro y el rico pues dice que o sea, básicamente dice que la gente debe creer mientras está en vida, o sea, y que pues la gente realmente no cree porque tiene un corazón entenebrecido. Dice que si aún un muerto viniese y les predicase la palabra, dice, ni aún así ellos creerían, o sea, y aquí el Señor Jesús explica diciendo en la narración la frase, pues tienen a Moisés, ¿no? Escúchenlo, a los profetas, escúchenlos a ellos. Pero si ellos no escuchan ni a Moisés ni a los profetas, difícilmente van a escuchar a una persona, pues aunque venga desde el mismo sepulcro. Entonces, pues vemos esto, ¿no? La naturaleza exacta del infierno, dice Gerald Bray, es un tema que es complejo. Es difícil que nosotros lo podamos comprender a profundidad porque la Escritura tampoco no nos habla a profundidad de lo que es el infierno. Alcanzamos a entender algunas cosas que la Biblia dice y las otras que nos son ocultas, pues en algún momento las entenderemos, pero por ahora entendemos lo que dice la Escritura. Entonces, en este sentido, el descenso a los infiernos señala que Cristo experimentó el peso de la maldición que nosotros merecíamos, ¿no? Aquí este pasaje lo dice, ¿no? Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Ahora vamos a ver más parte del fundamento bíblico que encontramos respecto a este hecho. Las Escrituras muestran este sufrimiento en varios pasajes. Por ejemplo, en Isaías 53:5. También lo buscamos. Isaías 53:5.
Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y se dan cuenta, hermanos, dónde está el énfasis del sufrimiento de Cristo aquí en este pasaje. Está en la misma persona de Cristo, en la cruz, en lo que se muestra en la cruz. Digo, lo que nosotros sabemos de este hecho, de la pasión de Cristo, pues la sabemos por el hecho de la cruz. O sea que inclusive desde antes que Él estuviera crucificado, ya estaba sufriendo todo, todo esto por nosotros. Ya Él estaba siendo básicamente, pues había sido herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos curados. Entonces, hasta que se consuma, ¿no? Es un evento de sufrimiento progresivo hasta que llega a la muerte en la cruz. Mateo 27, 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Igual, hermanos, este texto es un texto bastante profundo y bien complejo de entender. No sé si en realidad nosotros logramos imaginar qué significa lo que está diciendo en este pasaje, pero lo que sí podemos ver es que es un texto terrorífico. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo, hermanos, o sea, pensaría, no sé si ustedes han visto alguna película de terror que les haya causado miedo, o sea, tanto miedo, o sea, yo creo que no es comparable con esta frase, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, yo pensaría que pudiésemos ver caras en las películas, eh, no sé, o inclusive algún espectro se podría aparecer, pero no es comparado con el hecho de esta frase, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea el terror en toda su expresión. O sea, ¿para qué? Para ganar nosotros la promesa de Cristo, que nosotros pudiéramos esto contraponerlo con el Salmo, con el Salmo 23. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Entonces, por el contrario, aquí este texto está diciendo que el Señor pasó todo lo contrario para que nosotros pudiésemos tener este bienestar. Y evidentemente este bienestar lo recibimos a través de la fe, porque también los creyentes del Antiguo Testamento podían con seguridad experimentar esto a través de la promesa de Cristo. No solo eso, sino el Salmo 22.1 pues hace mención, ¿no? de esto. Inclusive si ven es gradual. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Entonces un salmo de David en su propia experiencia, que creo, pues seguramente cuando él lo dice, aunque para él era un peso enorme, seguramente era mínimo a lo que el Señor tuvo que padecer. Esta es una proyección descomunal hacia el padecimiento de Cristo. Algunos cristianos han llegado a experimentar un poco respecto de esto, pero Cristo en toda la plenitud lo experimenta para que nosotros pudiésemos obtener salud y reconciliación para con el Señor. Hebreos 5:7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Entonces aquí pues encontramos este hecho, ¿no?
encontramos que padeció, o sea, padeció no solamente en el hecho del sufrimiento de la carne, sino en el hecho también de lo que es la composición humana, que nuestros propios sentimientos y nuestras emociones pueden vibrar ante tal agonía por ver en plenitud la ira de Dios. Entonces estos textos, hermanos, nos enseñan que Cristo soportó el peso del pecado y del juicio divino en favor de los pecadores. El sufrimiento, como había mencionado, inicia antes de la cruz, la agonía de Cristo en el Getsemaní. Mateo 26, del 36 al 46. Mateo 26, del 36 al 46. Bueno, ese texto está muy largo, pero voy a leer algunas sentencias del texto. Dice, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Hermanos, aquí de manera pastoral podemos decir que algunas ocasiones nuestras oraciones no se basan en el sentido de la rutina y no se basan en el sentido de la disciplina, sino a veces en el sentido de la necesidad. A veces cuando estamos en necesidad es lo que nos lleva a orar. Entonces vemos que Jesús experimenta tal necesidad al saber lo que le sucedería. Dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, velad conmigo. Y suplica, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y nuevamente, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y dice, y he aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Entonces vemos que el sufrimiento, pues, o la agonía inicia desde antes, inclusive de que Él fuese sentenciado a la muerte. Entonces vemos que el hecho de la muerte no es solamente el evento por el cual nosotros pasamos a dejar este mundo, sino el hecho de las consecuencias. Y bueno, aquí lo dice con énfasis, entregado en manos de pecadores. Allí vemos que Cristo enfrentó con plena conciencia la carga del pecado que iba a llevar por nosotros. El propósito redentor también, hermanos, del sufrimiento de Cristo es que Cristo llevó sobre sí la muerte que nosotros merecíamos. Su muerte corporal confirma la realidad de su sacrificio. Por medio de su sufrimiento y su muerte, Cristo pagó plenamente por el precio de nuestros pecados. Entonces, hermanos, el hecho de lo que dice este texto es que el cristiano tenga por seguridad que Cristo padeció lo que nosotros deberíamos de haber padecido, pero que por otro lado también la muerte no podía él retenerlo, sino que tenía que salir en victoria. Entonces, reafirmar, hermanos, esta doctrina es esencial para que nosotros podamos comprender plenamente el sacrificio de Cristo y para que no divaguemos y para que no pensemos que, bueno, pues murió y pues ya, o sea, no, o sea, no fue así, o sea, es una muerte en todo sentido, o sea, no solamente en el sentido de lo que dicta la muerte clínica, sino en el sentido de lo que nosotros, bueno, o sea, la muerte clínica está incluida, pero no solamente es eso, sino es en el sentido del sufrimiento y de lo que debe padecer uno que no descansa en la promesa de Cristo. Entonces, los detalles de este misterio van más allá de nuestro entendimiento completo. Entonces, el artículo es muy sobrio en este sentido, pero sí necesitamos nosotros el poder reafirmar tales cosas. O sea, no intentemos cambiar, por ejemplo, este hecho de descender a los infiernos. Pienso que es mejor que nosotros digamos, bueno, no entiendo a profundidad
¿Qué significa? A decir, bueno, pues lo voy a cambiar para que sea un poquito más claro. O sea, la iglesia lo ha manejado de esa manera por alguna razón, y esta razón es que nos da un concepto amplio del sufrimiento de Cristo y de lo que Él dio en la cruz. Pues hablan de este padecimiento, y esta verdad nos debe llevar a nosotros no solamente a la reflexión doctrinal, sino también a una profunda preocupación pastoral. Y hermano, la preocupación pastoral, pues, no es la preocupación del pastor, ¿verdad? La preocupación pastoral es la preocupación de poder enseñar a otros, de poder llevar a otros el evangelio. Entonces, o sea, una de las cosas que nosotros hemos estado viendo, los clérigos, es que el anglicanismo es pastoral. O sea, no significa no significa que todo se basa en el trabajo del pastor o los pastores, no. O sea, se basa en que tenemos la comunión con los santos de una manera cercana, es decir, lo que comúnmente se llama discipulado, y que en realidad pues todos hacemos en algún sentido pastoreo, de acuerdo también a los oficios que Dios ha establecido en la iglesia, que al final pues cada uno tiene esta preocupación, ¿no? que rompe con el esquema medieval, ¿no? O también pues podemos decir que el esquema mexicano, ¿no? O latinoamericano, ¿no? De que mucha gente a veces va a la iglesia, está un momento y se va y no sabes nada de la persona hasta pues el otro domingo o hasta que se vuelven a ver. O sea, no, o sea, el anglicanismo es pastoral. ¿Por qué? Porque este hecho de decir que creemos en la comunión de los santos nos lleva a nosotros a tener una relación estrecha, ¿no? Que yo pensaría que casi es como nuestra familia. O sea, yo no sé, los mensajes que ustedes tienen en sus WhatsApp, o sea, yo al menos puedo decir que son bastante equivalentes a lo que platico con mi familia. ¿Por qué? Porque el anglicanismo pues es pastoral en este sentido. Y la muerte de Cristo y la bajada a los infiernos nos debe llevar a esto, o sea, que Cristo también bajó para que nosotros pudiésemos estar en esta plena comunión. Y si Cristo sufrió de esta manera para salvar a los pecadores, entonces, hermanos, la proclamación del Evangelio se convierte en una tarea urgente para la iglesia. Aquí, esta doctrina, o sea, no nos debe de llevar a nosotros a asustar a la gente, ¿verdad? O sea, a tomarla no en el sentido incorrecto. También quiero citar aquí a lo que Gerald Bray dice. Dice, no debemos forzar a las personas a entrar al reino de los cielos amenazándolas con la alternativa del tormento eterno, porque pensar así es falsear el evangelio del amor de Dios, pero al mismo tiempo tampoco debemos subestimar la gravedad de rechazar a Dios o tomar a la ligera las consecuencias que de ello derivan. Es decir, hermanos, que aquel que no crea en Cristo, pues sí que va a ir al infierno, ¿verdad? Pero nosotros no deberíamos de forzar a la gente con ese temor. ¿Por qué, hermanos? Porque cualquier persona que se acerca a Cristo por el temor del infierno, pues la consecuencia es que no es una persona que es salva. O sea, al final también el apóstol Juan nos dice que en el amor no hay temor, o sea, que el amor echa fuera todo temor. Entonces, esos miedos a veces que hay en las personas, ¿no? A veces personas que se cubren y dicen, no, es que tengo miedo a que me pase esto, a que me lastimen, porque viví una experiencia, ¿no? O sea, entonces, esa protección a veces llega a desequilibrar el amor verdadero. Y aquí es lo mismo. O sea, si una persona llega a la iglesia y a participar en todas las cosas de la iglesia por el miedo de ir al infierno, pues es una persona que no es salva. Aunque la realidad de lo que dice la Escritura es que sí, alguien que no cree en Cristo, pues va a ir al infierno, ¿no?
Y con eso también nosotros debemos tomar en cuenta que no existe tal cosa como la aniquilación, ni temas de este tipo, ¿no? En el que pues se alienta de alguna manera a la gente a decir, bueno, pues si no crees en Cristo no pasa nada, o sea, Dios es amor y pues lo que va a hacer es desaparecerte. Tampoco no es la idea. O sea, la idea es que nosotros como cristianos que ya creemos en Jesucristo, seamos movidos por esta doctrina a anunciar fielmente el Evangelio para que muchos conozcan la salvación que Cristo obtuvo por medio de su sufrimiento y su muerte. Entonces, esto, hermanos, es el artículo 3. Amén. Dios les bendiga. Oremos. Señor, gracias te damos, Señor, porque la tradición cristiana, Señor, recolecta la enseñanza fiel de los creyentes, Señor. Y también te doy gracias, Padre, por todos estos movimientos que la Iglesia han surgido para poder defender tales verdades, verdades que creemos no porque sean únicamente herencia de la Iglesia en el sentido de algún tipo de tradición, sino, Señor, las creemos porque la Biblia misma nos las confirma. Padre, te pedimos que nos des entendimiento, que nos des sabiduría y que nos ayudes. En el nombre de Jesús.